Sistema decimal a código binario, octogonal y hexagesimal. Ya, ¿cómo transformamos, pasamos de un sistema a otro? Se puede hacer de varias formas. Se puede descomponer el número decimal que tenemos en factores más simples que lo podamos descomponer. Por ejemplo, en el sistema decimal podemos descomponer 61 en uno más 6 por 10 y a ese 6 por 10 seguir descomponiendo hasta hacerle números más fáciles y después poder sumar esos, lo cual es un camino muy largo. Eh, la forma más fácil que nos da es al número dividirlo por 2 hasta que ya no se pueda dividir. De ahí contar de abajo para arriba. En este caso el número 61 queda 111101. Eso en el código binario. En código octogonal, el 61 se lo divide por 8. Eh, Igualmente, hasta que ya no se pueda dividir más. En este caso nos queda 75, porque igualmente que en el binario se cuenta de abajo para arriba. Y en el hexagesimal podemos contar los números del 0 al 9. Del 10 hasta el 15 se reemplazaría por letras como A, B, C, D, así hasta llegar a la letra 15. La letra 16 no se tomó en cuenta ya que sería 1. En este caso el 61 se lo divide por 16, igual como los otros teoremas. Se lo divide por 16 hasta que ya no se pueda más. En este caso nos queda 13 y 3. Se cuenta de abajo para arriba, quedan los 13 y 13. Pero como se dijo, el 13 no se puede escribir ya que es una composición de dos factores. Entonces se lo reemplaza por la letra D, que nos queda entonces al final 3D. Variables. Como en cualquier lenguaje de programación, las variables nos ayudan a guardar datos. Existen diferentes tipos de variable, ya que existen diferentes tipos de datos, unos datos más grandes y otros más pequeños. Por ejemplo, tenemos la función float, que son para variables con decimales. Es decir, que si nosotros almacenamos una función de este tipo, el resultado que nos va a imprimir va a ser el entero más los decimales que le siga. Por ejemplo, si almacenamos pi, nos va a salir 3.1416 y así. Eh, de ahí, por ejemplo, si con la misma función, con otra variable que son solo para enteros, no nos va a arrojar los decimales. Con el mismo ejemplo anterior, si en nuestra variable eh, almacenamos pi, solo nos va a imprimir 3, ya que esta variable es más pequeña, o tiene una menor cantidad de espacio, tan solo nos permite mostrar los enteros. Por ende, si nosotros programamos una calculadora, debemos pensar en el usuario. Y el usuario va a poner cualquier número, ya sea natural, entero, fraccionario, cualquier número. Por ende, según nuestro programa, lo que queramos hacer, si nuestro programa solo va a ser para números enteros, ponemos restricciones y ponemos la variable necesaria, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, necesitamos una calculadora un poco más avanzada que nos muestren también decimales, ponemos eh, una variable float, ya que esta de aquí almacena más datos y nos arroja más datos. Como ya les dije, el ejemplo del número pi no solo nos van a arrojar el número 3, sino el 3,1416 y así una cantidad determinada de números. Tampoco nos pueden arrojar una cantidad indefinida de números. Las variables tienen un cierto tipo de almacenamiento limitado. La opción print en Python. Python tiene diferentes opciones y comandos, una lista o librerías de variables que podemos utilizar para nuestros programas, pero print es una de las más básicas y una de las más útiles y extensas que podemos tener
print no sirve para imprimir expresiones en pantalla. Estas expresiones pueden ser cadenas de expresiones y las cadenas pueden estar separadas por diferentes tipos de otras expresiones o símbolos, como pueden ser comas, puntos, entre otros. Incluso podemos imprimir objetos en pantalla. Un objeto en programación puede expresarse como una variable asociada a un valor y este después imprimirse dentro de otra variable.